Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Quiero compartirles una información muy importante, muy trascendente para la nación, para el pueblo de México, en plena discusión de la reforma al Poder Judicial. Ayúdenme compartiendo este en vivo nuevamente. Apelo a su generosidad para que esta información llegue a todos los rincones de nuestra patria, a todos los rincones de México, y como senadora chihuahuense que soy, a los 67 municipios de nuestra hermosa y vasta entidad. Quiero ofrecerles una explicación a quienes estuvieron presentes de cómo inició la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República. Quiero ofrecerles una explicación de qué fue lo que sucedió en este momento, en donde nos encontramos las y los senadores, el movimiento de la Cuarta Transformación, y cuál es el siguiente paso. Miren, la discusión arrancó a las 2:30 de la tarde. Tras haber concluido la primera sesión del día, en donde se le dio primera lectura a la minuta que contiene la reforma al Poder Judicial, se cierra esa sesión y se abre una nueva. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la senadora Ernestina Godoy, expuso en 15 minutos el contenido de este dictamen. Después de la presentación de este dictamen vinieron una serie de mociones suspensivas de parte de senadores de oposición, del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, diciendo que estamos incurriendo en desacato porque existen resoluciones de juzgados federales mandatando la suspensión de la discusión de la reforma al Poder Judicial, que son sentencias inacatables porque esos jueces federales no tienen competencia alguna para entrometerse en la discusión de una reforma constitucional. El poder legislativo es un poder independiente. Ellos tanto que dicen defender la independencia y la división de los poderes. Las y los senadores de la República tenemos la facultad de modificar la Constitución cumpliendo con una serie de requisitos que están establecidos dentro de nuestra Carta Magna, que tienen que ver con el número de votos con el que se aprueban estas reformas constitucionales, que son las mayorías calificadas tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En lo que se presentaban estas mociones de suspensión, Movimiento Ciudadano alargó la discusión con una mentira basada en un dicho en la red social X, que antes era Twitter, en donde el presidente nacional de Movimiento Ciudadano acusó a las autoridades locales del estado de Campeche de haber detenido al senador campechano de Movimiento Ciudadano y a su padre. Esta discusión duró cerca de 45 minutos, en donde además de haberle contestado a Movimiento Ciudadano que ya en Morena se había tenido contacto con el senador, se leyó un comunicado oficial de la gobernadora Laida Sansores para que no quedara duda sobre el paradero y la libertad de el senador campechano y de su familia y de su padre. Finalmente termina ese debate que no tenía ni pies ni cabeza, que estaba basado en una mentira y que solo pretendía alargar la discusión de la reforma al Poder Judicial. ¿Y qué sucedió? Solicitó licencia el senador Miguel Ángel Yunes. Solicita licencia
y viene y toma protesta su señor padre, también Miguel Ángel Yunes, del estado de Veracruz. Unos Márquez, otros Linares. Y anuncia que su voto será a favor de la reforma al Poder Judicial, consiguiendo así los 86 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional. Aquí necesito hacer un paréntesis. Antes de haber alcanzado la mayoría calificada con la publicación del sentido de este voto, antes de eso, ojo, los trabajadores del Poder Judicial que se están manifestando a las afueras del Senado de la República, que no son todos, algunos de ellos actúan de buena fe con desinformación, mucha manipulación, han sido víctimas de ello, de una infodemia tremenda. Pero otros de ellos ni siquiera son trabajadores. Allí pues hay familiares de algunos senadores de oposición, hijos de algunos senadores de oposición, de algunas senadoras del PRI y de algunos senadores del PRI. Antes de alcanzar la mayoría calificada, ellos habían anunciado a través de una serie de voceros, uno, que no iban a impedir la entrada de las senadoras y los senadores al recinto legislativo. Y dos, que no iban a impedir el curso de la sesión, que ellos se iban a manifestar de forma pacífica, que todo iba a transcurrir con plena normalidad. Regreso al asunto de la mayoría calificada. Una vez se anuncia el sentido del voto del senador Miguel Ángel Yunes, la estrategia tanto de los prianistas y MC como de los manifestantes a las afueras del Senado cambia completamente, y entonces la actitud de relativa tranquilidad, que ya vimos que era una ficción, cambió. Y entonces entraron en modo Chuya Díaz. ¿Quién es Chuya Díaz? La senadora del PAN de Aguascalientes, que llamó a linchar y a golpear a todos aquellos los senadores que se atrevan a votar a favor de la reforma al Poder Judicial. Y entonces cambia la actitud, se vuelve otro tipo de actitud y se brincan unas vallas donde está la escalera del hemiciclo. Entran al hemiciclo, que es el área que ustedes conocen del patio del Senado, todavía no al interior del salón de sesiones. Suben algunos de ellos las escaleras, otros se trepan. Como son puertas de cristal, las jalan y los guardias de seguridad, el personal de resguardo, pues quiso evitar un accidente, porque pues es vidrio, es cristal. Y entonces finalmente les sueltan las puertas y ellos jalan las puertas de cristal y se meten al salón de sesiones cerca de 100 manifestantes, unos de ellos muy violentos, muy violentos. Algunos de ellos están publicando en redes sociales, por cierto, algunos comunicadores, etcétera. No son trabajadores del Poder Judicial, son familiares directos de senadoras y senadores del PRI. Y con una actitud sumamente violenta empiezan a gritar. A ver, que quede claro, ¿no? Nosotros no les tenemos miedo. Eso que no quede duda. Es cierto, no sabemos en qué condición vengan, no sabemos si vienen armados, no sabemos si traen gases, no sabemos por qué estaban soltando algunos gases afuera, no sabemos. Pero ninguno de los senadores, ninguna de las senadoras del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena huyó del recinto por temor. Ninguno. Todos estábamos parados, firmes, escuchando, pues, de algunos de ellos demandas que pueden ser escuchadas y de algunos de ellos, francamente, solamente insultos. Y entonces nos quedamos ahí firmes, con mucha convicción. Y en eso nos damos cuenta
nuevamente que la estrategia es, en lugar de dialogar, en lugar de conversar, en lugar de mejorar la reforma al Poder Judicial, ¿qué pretenden? Alentar, ralentizar, bloquear la discusión de la reforma al Poder Judicial. Miren, la comitiva directiva de esa manifestación fue recibida el día de ayer por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y con él se comprometieron, no vamos a tomar el recinto, vamos a permitir que entren los senadores, vamos a permitir el desarrollo normal de la sesión. Y nomás se enteraron de la mayoría calificada, buscaron atropellar el proceso legislativo. No decimos que el diálogo ha terminado. Vamos a seguir la discusión de la reforma al Poder Judicial. Pero el diálogo no puede ser llevado a cabo con personas, en primer lugar, que están haciendo un llamado para atentar en contra de la vida de las y los senadores de la República que votaremos a favor de la reforma al Poder Judicial. No puede haber un diálogo con personas que hacen un llamado a linchar y a golpear a seres humanos, se dediquen o no a la política. No puede haber diálogo con personas que están dispuestos a romper cristales, que están dispuestos, porque hay unos videos bien tristes de manifestantes, y le hago así porque hay algunos que no eran manifestantes legítimos, rociando con el gas de los cilindros extintores al personal de resguardo. ¿Qué culpa tiene el personal de resguardo? Clase trabajadora, honesta, que está haciendo su trabajo. ¿Qué culpa tienen ellos? Tremendo. No hay posibilidad de diálogo con ellos. ¿Con quién sí hay posibilidad de diálogo? Con ustedes, con el pueblo de México, con los 36 millones de mexicanos que votaron a favor de la continuidad del movimiento de la transformación que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de México, y que arrancó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y nos dicen, ustedes también se manifestaban cuando no estaban de acuerdo con iniciativas. En primer lugar, nunca de forma violenta. El llamado siempre fue a una manifestación pacífica. Ni una gota de sangre se derramó. Ni una gota. Y en segundo lugar, y muy importante también, siempre promovidos por los valores universales de la igualdad, de la justicia, del bienestar y de la solidaridad. No defendiendo los privilegios de unos cuantos. No defendiendo salarios millonarios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No defendiendo jueces que liberan todos los días a criminales a través de amparos. Entonces, claro que hay una diferencia enorme, abismal. ¿Qué va a pasar ahora, Andrea? Veo que algunos me están preguntando. El presidente de la mesa directiva acaba de publicar un acuerdo en la Gaceta para citar a sesionar el mismo día de hoy a las 7 de la noche, es decir, en 50 minutos, en una sede alterna, que a pesar de ser sede alterna sigue formando parte del patrimonio del Senado de la República, porque es el antiguo Palacio Legislativo, el Palacio Xicoténcatl, que es donde nos encontramos en este momento, para seguir desarrollando la discusión de la reforma al Poder Judicial. Con argumentos, con la utilización de datos, de información, el debate de las palabras. Para eso somos parlamentarios, para hablar, para ponernos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, que quede asentado, ¿por qué no? ¿Qué defendemos unos y qué defienden los otros? No a los golpes, no a las amenazas de linchamiento,
no a las amenazas de tentativas de homicidio. No, así no, así no. Que viva México, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva Claudia Sheinbaum, que viva la Cuarta Transformación, como nos están poniendo aquí todas y todos. De verdad, no le tenemos miedo. No le tenemos miedo, en primer lugar, a la persecución que se vendrá en contra de nosotros de carácter judicial, a través de estas ministras y ministros que están manipulando a los trabajadores del Poder Judicial con desinformación, que pretenden acusarnos de un desacato judicial. No le tenemos miedo. No. Yo con todo gusto me entrego si mi delito es haber votado por convicción, por principios y por mandato popular. Porque así nos lo ha pedido el pueblo de México, porque el 80% de las y los mexicanos está a favor de esta reforma al Poder Judicial, con todo gusto. No le tenemos miedo tampoco a recibir insultos, a ser víctimas de agresiones. No le tenemos miedo, porque nuestro compromiso original es no fallarle al pueblo de México, y nosotras y nosotros no les vamos a fallar porque sí tenemos palabra. Así de fácil. Y por eso estaba buscando aquí en el antiguo Palacio Legislativo Jicotencatl algún rinconcito que me gustara para grabar. Los hay muchos, hay unos murales hermosos, hay unos escaños divinos, espacios históricos, y encontré este busto de Benito Juárez. Benito Juárez nos recuerda que hay que entregarlo todo, inclusive el peligro de perder nuestra libertad, inclusive el peligro de perder la vida. Hay que entregarlo todo por nuestros principios, por nuestras convicciones, y el primer principio antes que todos es que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Una frase de este extraordinario indígena zapoteco que llegó a ser presidente de la República. Y un abrazo a toda la gente hermosa de Guelatao, a toda la gente hermosa del pueblo de Oaxaca. Un besote. Miren a qué gigante tenemos acá. No les tenemos miedo. Tenemos firmes nuestras convicciones, firmes nuestros principios y firme la estrategia para lograr la aprobación de la reforma al Poder Judicial, le guste o no a esa casta dorada que recibe privilegios todos los días a manera de salarios millonarios y a manera de integración de fideicomisos opacos y sin transparencia. Gracias por compartir. Les mando un beso, mi apoyo, mi agradecimiento. Ayúdenos en redes sociales. Ayúdenos con sus comentarios, ayúdenos compartiendo. Así también se hace patria. Un besote.